Bueno, buenas tardes, buen día. Mi nombre es Federico Morandini, soy director de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de la ciudad de Mendoza. Y es un gusto hoy encontrarme aquí con Daniel Freidman Borrazas, quien es doctor en ciencias físicas, es a la vez profesor asociado del Departamento de Matemática y Ciencias de la Universidad de San Andrés, investigador independiente del CONICET, director de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de San Andrés. Y bueno, nos encontramos en el marco de nuestra publicación Ecosistemas Abiertos, que ya va por su sexta edición, en la cual, bueno, es un espacio, como todos saben, de difusión colaborativa, pensado para generar una comunidad activa de participación y reflexión sobre temas de agenda del gobierno abierto y particularmente el Big Data, la ciencia de datos, los datos abiertos, los datos aplicados a los distintos procedimientos de las administraciones públicas no son, digamos, algo futuro, ya no son casi novedad, sino que son una realidad y por eso queríamos tener la opinión, contar con la opinión de un experto, un referente en esta temática, como director Daniel de la Maestría de Ciencia de Datos de la Universidad de San Andrés, nos va a poder brindar un panorama en todo lo que tiene que ver estos datos aplicados no solo a emprendimientos del sector privado, sino cada vez más su aplicación específica en el ámbito de la administración pública. Por eso, sin más introducción, te preguntamos, Daniel, para vos, ¿qué es la ciencia de datos y desde qué momento crees que adquirió una extendida relevancia? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La ciencia de datos es una disciplina que lo que busca es cómo mejorar procesos, cómo tomar mejores decisiones y cómo crear nuevas oportunidades siempre basada en datos, ¿no? Tiene un abordaje científico interdisciplinar y nace principalmente de la intersección entre la estadística y la computación. El dominio de aplicaciones es muy amplio. Actualmente en ciencia de datos trabajan distintos perfiles que enriquecen todos los análisis con las miradas propias de cada uno de ellos. Y yo creo que, digamos, la ciencia de datos nace a partir de tres grandes impulsores. Por un lado, digamos, están las nuevas tecnologías de toma de datos y almacenamiento. Por otro lado, la complejidad de los datos. Como voy a contar en un rato, digamos, la complejidad de esos datos, de los datos actuales, es distinta a la del siglo pasado. Y por otro lado, digamos, todo lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos que se dan por la gente tener acceso a estos datos, ¿no? El motor principal efectivamente fue esto de repente tener una cantidad de datos enormes, y de la mano viene el cómo almacenarlos, cómo permitir que todo el mundo los pueda usar sin mayores problemas. Y, digamos, y el tener esa cantidad de datos grandes, también impulsa a que la gente los use, ¿no? El otro gran impulsor, digamos, es esta complejidad nueva de los datos. Los datos actuales, digamos, efectivamente son más complejos. Podemos pensar en datos que son redes, datos que son videos, datos que son videos tridimensionales, como ser la actividad cerebral de una persona, ¿no? Medir la actividad cerebral de una persona. Y eso trae desafíos
que, digamos, la ciencia y los científicos de datos se ocupan de cómo desarrollar nuevos métodos, y tanto teóricos como aplicados, y digamos, y después, digamos, aparece naturalmente una tercer pata que tiene que ver con el uso de esos datos, ¿no? Digamos, la ciencia de datos, casi por definición, lo que busca es que esos desarrollos teóricos sean aplicados. Entonces, hay mucho de colaborar, compartir la información que uno tiene y los desarrollos para que se puedan usar. Y entonces eso crea, digamos, una situación donde muchos pueden acceder a esos, digamos, a analizar datos sin demasiado esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Y estas nuevas tecnologías permiten entonces que se desarrollen muchas oportunidades, desde nuevos negocios a todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, etc. Entonces, básicamente, estas tres patas, ¿sí? Lo que hacen es que todo este ecosistema de ciencia de datos toma una fuerza muy relevante, y por supuesto que entonces, digamos, la cantidad de gente que está interesada entre los puestos de trabajo, digamos, empiezan a crecer, los programas de capacitación también, y entonces, digamos, es este círculo virtuoso que yo creo que, tratando de responder a tu pregunta de cuándo tomó relevancia, en particular yo creo que en la Argentina, en los últimos 5 años tomó relevancia, y bueno, un poco eso es la ciencia de datos. Excelente. Bueno, esto sin dudas está relacionado con el fenómeno entonces del Big Data, que todos creemos saber y no sabemos tanto. Quizá vos nos podrás aclarar un poco de qué se trata este Big Data y qué son los algoritmos, ¿no? Cómo funcionan esta información, cómo se clasifica y demás. Bueno, nada, ¿podrías comentarnos un poco de eso? Sí, a ver. Por un lado, el Big Data es una palabra que hoy se encuentra de moda, ¿no? Y se la usa en distintos contextos. Pero en particular está relacionada con ser capaz de analizar, agregándoles valor a una gran cantidad de datos. Y para esto, básicamente, es necesario tener procedimientos o algoritmos que realicen las tareas que uno está interesado. Entonces, ¿qué tipo de tareas o cuáles son, digamos, a grandes rasgos los algoritmos? ¿Qué es lo que estos procedimientos, qué es lo que uno busca? Entonces, te voy a explicar así, intentaré de una manera simple, digamos, el grupo más grande, digamos, de algoritmos. Entonces, por un lado, uno podría decir, bueno, hay algoritmos que lo que buscan es modelar el porqué de los valores que uno observa en esos datos, ¿no? Digo, para poner un ejemplo, quiero estudiar la tasa de contagios de COVID. Entonces, en particular me interesa ese número. Y entonces, hay toda un área, digamos, o todo un conjunto de algoritmos que lo que buscan es modelar esa situación. Y digamos, entender el porqué de esos números es muy relevante porque, entre otras cosas, nos ayuda a decir, bueno, si tomo cierta política, ¿cómo afecta? O cuál es el impacto de tal cosa. Digamos, es un problema relevante. Y los tipos de abordaje a digamos, esta manera de modelar, realmente es muy diverso. Hay modelos, digamos, muy simples donde uno busca, por decir algo, a partir de otras variables, explicar esta variable que sería, por ejemplo, la tasa de contagiosidad, o modelos muy distintos que lo que
meten como ingredientes, por ejemplo, interacciones físicas, digamos, pensando en que se contagian si realmente están a menos de tantos metros, y otras variables exógenas y endógenas, como puede ser la temperatura, y muchas otras cosas, de manera de poder, de alguna manera, responder a este porqué. Esa es una clase de modelos, y como les digo, es como muy diverso cómo modelar concretamente una situación. Después existen una clase de algoritmos que lo que busca es encontrar grupos homogéneos, ¿sí? O ver cómo hay que particionar los datos para tener distintos grupos, donde estos grupos a priori obviamente no los conocemos, y la idea es que esa partición, tener esos grupos separados, es útil para algún problema. Por ejemplo, una compañía podría estar interesada en armar, tratar de, a sus clientes, tratar de categorizar, digamos, perdón, a sus clientes tratar de armarlos en grupos, segmentarlos, de manera de después impactar una campaña de marketing distinta para cada grupo, ¿sí? Esa clase de algoritmos que buscan encontrar grupos dentro de un conjunto más grande de datos, por decir algo, tengo 1.000.000 de datos y quiero segmentar en 3 grupos, existe también un abanico muy grande de algoritmos que resuelven ese problema en función de la estructura subyacente de esos datos. Algunos de estos algoritmos lo hacen más o menos bien, otros más o menos, digamos, depende de la estructura. Esa es otra clase de algoritmos. Y por último existe, digamos, en estas 3 grandes categorías, existe un grupo de algoritmos que intenta resolver lo que se llama el problema de clasificación o el problema de aprendizaje supervisado. Básicamente en este problema, lo que queremos hacer es, tenemos un nuevo dato, que a priori no lo conocíamos antes, y queremos categorizarlo o poner en alguna de las categorías que ya conocemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo una foto, y yo le voy a dar un algoritmo, una foto, ¿sí? Y solo le voy a preguntar, ¿lo que estás viendo es un auto o es un semáforo? ¿Sí? Algo que para nosotros es trivial responder eso mirando la foto, para un algoritmo no es para nada obvio cómo generar un algoritmo que agarre una foto y que determine en qué categoría está el objeto que está en esa foto, si es un auto o si es un semáforo. Lo mismo, digamos, puede suceder si tengo imágenes satelitales, por ejemplo, y quiero saber a partir de las imágenes satelitales si la cosecha va a ser mala, media o buena, ¿no? Tengo esas 3 categorías, buena, mala y media, y quiero a partir de un dato etiquetar o categorizarlo. Todos estos algoritmos de lo que se llama aprendizaje supervisado, ¿sí? O este problema de clasificación, lo que hacen básicamente es, a partir de una muestra de entrenamiento, yo le doy datos que yo sé en qué categoría están, por ejemplo, históricos de una cosecha, o si pienso en tweets, ¿no? Puedo decir, yo quiero saber si este tweet está hablando positivamente o negativamente respecto a esta temática. Tengo estas 2 categorías, positiva o negativa. Y entonces, a partir de otros tweets o a partir de imágenes satelitales históricas y ver cuál es la cosecha, estos algoritmos se entrenan, y la idea es que frente a un nuevo dato, una vez que ya está entrenada, este algoritmo pueda determinar a qué categoría va, ¿sí? Este otro tipo, digamos, de algoritmos para resolver este problema
digamos, por supuesto que tiene, hay un conjunto muy grande de algoritmos diferentes que resuelven este problema, ¿sí? Digamos, es toda una categoría muy grande. Y justamente, digamos, ¿dónde si quieren entra el Big Data? El Big Data entra cuando yo te digo, no, pero pará, no tenés que clasificar una imagen, tenés que clasificar 1.000.000 de imágenes en 10 segundos. O tenés que seguir este hilo de tweet en tiempo real de qué es lo que está pasando. Entonces, es digamos, esa intersección de tratar de responder lo que vos querés estudiar en tiempo real o con desafíos de grandes volúmenes, es lo que hace, digamos, que se enriquezca mucho y es, digamos, y es propio, si quieren, de este Big Data. Entonces, básicamente lo que, digamos, el Big Data nos obliga a tener soluciones escalables, soluciones que sirvan para digamos, el problema que tenemos. Digamos, para poner por ahí un ejemplo más claro para que se entienda el problema de clasificación, ¿ya? Imagínate que estás yendo, digamos, en el aeropuerto, tenemos la entrada al país, estos aparatos que miden la temperatura, ¿no? Y entonces, de repente, el aparato se rompió y vos querés clasificar si la persona que está entrando al país o no tiene alta temperatura. Entonces, lo primero que es importante entender es, bueno, vos tuviste una historia, digamos, te funcionó el aparato durante cierto tiempo y por decir algo, tenías la foto y la temperatura de la persona. Y ahora, si querés, tenés solo la foto, no tenés la temperatura porque el aparato no funciona. Entonces, a partir de otra información, como solo la foto, me gustaría clasificarlo en si tiene alta temperatura o no. Entonces, ¿qué otra información se podría usar? Y bueno, se podría usar información en relación a, no sé, la cantidad de ropa que tiene, ¿no? Si tiene fiebre, está muy abrigado, tiene frío, o el color rojizo de la piel, si tiene los ojos llorosos, etc. Lo importante, y quiero recalcar esto, es que todos estos algoritmos, y como se imaginan en el caso que este último ejemplo que les di, existe chances de clasificar mal. ¿tá? O sea, los algoritmos no son perfectos de clasificación. Siempre va a haber digamos, la estructura en general de los datos es tan compleja que pegarle perfecto es imposible. Y eso es relevante, ¿no? De que uno busca algoritmos que funcionen muy bien para nuestro problema, pero no vamos a tener 100% de certeza. Entonces también hay que tener cuidados cuando uno usa ese tipo digamos, cuando se enfrenta a este tipo de problemas de clasificación. Y por supuesto, digamos que la ciencia de datos tiene muchos más algoritmos, por ejemplo, algoritmos que nos hagan recomendaciones de productos, ¿no? Estamos acostumbrados ya sea de compra de libros o de cualquier otro producto, que nos digan, che, a vos te interesó eso, ¿por qué te muestro este otro libro que me parece que te va a interesar? O algoritmos para reducir la dimensión de los datos, y así, digamos, hay muchos tipos de algoritmos distintos. Yo les conté así a grandes rasgos 3, pero básicamente, digamos, en forma general lo que podemos decir es que el objetivo de los algoritmos en ciencia de datos es encontrar la estructura subyacente de esos datos, o esa lógica o lenguaje interno de los datos para poder justamente agregarles valor a los datos. ¿sí? Y entonces, bueno, existe, en función de qué es lo que uno quiere hacer, todo un abanico de posibilidades y otros abanicos a desarrollar, digamos. Y bueno, y en relación al Big Data, el Big Data es lo que nos obliga, digamos, a generar algoritmos eficientes para poder resolver esos problemas que queremos escalar, digamos. Bien, bueno, sin dudas que los ejemplos
el ámbito privado, del Big Data en general, todo lo que tiene que ver con Spotify, con Mercado Libre, con Netflix, etcétera, son recurrentes y son por todos conocidos, pero claro, esto también cada vez más tiene una aplicación en el sector público. Y en eso entonces te queremos preguntar cómo puede esta ciencia de datos ser de utilidad para mejorar los procesos, servicios y en general la eficiencia, la transparencia de los gobiernos. Creo que ahí también puede haber un activo y que los distintos gobiernos lo están desarrollando. ¿Qué nos podés contar de esto? Ok, bueno, ya que nombraste eso, antes déjame volver, digamos, si uno piensa en Alexa, ¿no? Del de Amazon, o en Google Home, en esos aparatitos que hoy medianamente son populares, sobre todo afuera, o esa aplicación de música que muchos conocen de Shazam, ¿no? Que le doy un pedacito de la canción y me la interpreta. En el caso de Alexa, yo le digo, no sé, poneme tal canción y la pone, o decime cuál es la temperatura afuera. Eso básicamente es un problema de clasificación también. Lo único, primero tiene que interpretar lo que estoy diciendo y después ponerlo en la categoría, che, lo que quiere es que le diga la temperatura. Y entonces, bueno, ya está, si quiere eso, te doy la temperatura. ¿Ah? Bueno, pero en relación a tu pregunta, a mí me parece que, digamos, para mejorar la transparencia, creo que hay que seguir haciendo todo el esfuerzo posible, ¿no? Para disponibilizar datos de calidad, datos actualizados, datos históricos, por supuesto respetando las leyes de privacidad y protección de datos, ¿no? Me parece que también está bueno estar pensando continuamente en qué otra información compartir, qué puede ser de interés para la gente. Por otro lado, me parece que la creación de una mayor cantidad de estructuras gubernamentales o no gubernamentales que tengan objetivo analizar esos datos, digamos, eso también puede sumar. Eh, y, y después, digamos, en relación a si un científico de datos o la ciencia de datos en general puede ser de utilidad a los gobiernos, creo que en muchísimos aspectos. O sea, por el contrario, no se me ocurren, digamos, áreas donde no puedan aportar, digamos. Si uno piensa simplemente a nivel de ministerios, no sé, educación, agricultura, ganadería, pesca, interior, turismo, seguridad, comercio, digamos, es muy difícil pensar que no valga la pena contratar un científico de datos más en estas áreas. El, digamos, por ahí como ejemplo, que quizás es más difícil de imaginar, pensemos, por ejemplo, en turismo, ¿no? Que claro que tanto a Mendoza como muchas otras provincias les interesa mucho, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tipo de cosas uno podría hacer? Entonces, por ejemplo, supongamos por un rato que tenemos información, digamos, a nivel de regiones, ¿sí? Si quieren, para toda la Argentina, de número de camas de hoteles y viviendas temporarias ocupadas y no ocupadas, ¿no? Ese seguimiento. Y tenemos información histórica, tenemos información de transporte, de cómo llega esa gente a estos lugares, o sea, de si viene por transporte aéreo o terrestre. Por ejemplo, a partir de esa información, nosotros podemos hacer modelos, digamos, para estimar la ocupación en temporada de esos lugares. Pero eso en sí quizás no es tan valioso, pero cuando uno le empieza a agregar más ingredientes, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué no en el modelo no le pones el tipo de cambio? ¿No? Porque sabemos que si el tipo de cambio es muy alto, eso favorece el turismo interno y a su vez hace que vengan más turistas. Ok,
cuáles son digamos, y tratar de entender cuáles son, por ejemplo, las variables que intervienen en que una región tenga turismo todo el año o simplemente sea algo estacional. ¿Cómo puedo afectar, digamos, si me interesa tener turismo todo el año, qué variable es la que más pesa o, digamos, cuál es el juego ahí, qué política debería modificar, ¿no? O si pensamos en, si queremos poner foco en el turismo internacional, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ok, ¿qué es lo que quiero? Es que venga más extranjeros al país. Pero al fin y al cabo venir de vacaciones a la Argentina para un turista, ¿no? Es vivir una experiencia maravillosa en un país que es increíble como la Argentina, y quizás uno lo piensa un poco y dice, bueno, pero si yo tengo que salir a incentivar a que la gente venga, en el fondo quizás no es tan distinto a vender un libro, por ejemplo. ¿Sí? Lo pongo entre comillas. Pero ¿por qué digo que quizás no es tan distinto? Porque ahí, digamos, quizás está bueno hacer el link con la ciencia de datos. Porque si realmente creo eso, entonces, digamos, la ciencia de datos está acostumbrada a trabajar con ese problema. ¿Cuál problema? El problema de qué le puedo recomendar a esta otra persona. Entonces, por ejemplo, si pensamos en turismo internacional, entonces decimos, bueno, a ver, entonces, ¿a quién le debería, digamos, dónde debería poner energía o a quién le debería recomendar que venga a la Argentina? Al belga que se fue de vacaciones o que le gusta Portugal, ¿sí? O a los jóvenes mexicanos, o a los franceses que les gusta la playa, no sé, digamos. Pero el punto es que sí, la mirada de ciencia de datos en cualquier área, yo creo, de gobierno, me parece que es útil, y en particular piensen que, digamos, si medianamente uno cree que esto puede ser un buen procedimiento, de esto de, digamos, de promocionar más dirigidamente, ¿no? el turismo, piensen que, bueno, necesito información histórica para tratar de entender mejor esto, y bueno, ¿y por qué no? Entonces, en los aeropuertos, en vez de solo preguntarle si su motivo de viaje es turismo o es negocios, preguntarle alguna otra información, ¿sí? Para tratar justamente de aplicar estas metodologías. ¿Sí? ¿Qué más? Después, digamos, me parece que, por otro lado, digamos, está lleno de situaciones cotidianas que la ciencia de datos puede aportar, ¿sí? Y que la mirada, digamos, de un científico de datos, pensando desde la perspectiva que él sabe, pueden ocurrir muchos cambios, pero en concreto, digamos, generar y contar con datos de calidad, digamos, nos permite aplicar modelos que ayuden a los gobiernos y a los ciudadanos a identificar con precisión problemas, a decidir cómo invertir recursos fiscales, y ayudar digamos, a tomar mejores decisiones. A mí, en lo personal, me encantaría que en el futuro cercano existan centros de investigación que ayuden, desde una perspectiva de ciencia de datos, a pensar cómo mejorar la Argentina. Bueno, has dado en la tecla, quizá justamente nosotros desde distintas áreas hablamos de ecosistemas, es también la finalidad de esta publicación digital, pero es lo que cotidianamente vivimos con distintas organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con centros de estudios, con sector privado y con referentes en general que
continuamente colaboran con la administración para mejorar las políticas públicas, y ahí sin dudas la ciencia de datos tiene un gran aporte para hacer. Vos hablabas mucho de lo que es, digamos, una perspectiva explotable como comercialización, como vender, que podría ser visto como en un paralelismo como vender cualquier otro producto, y sin embargo los servicios que vende una ciudad, y también, eh, por, por decirte otro ejemplo, que lo introdujiste al final, también en asignar recursos a nivel interno. La ciencia de datos a gobiernos como el nuestro y muchos otros están ayudando día a día mediante los tableros geolocalizados con información eh, prácticamente en tiempo real de las distintas problemáticas que se viven en las ciudades. Así que sin lugar a dudas que eso está siendo una realidad hoy en día, y bueno, y lo tomo. Pero quisiera también plantearte un último tema que tiene que ver con los dilemas éticos que a veces se plantean con los algoritmos, que justamente son los que sirven para brindar aquellas soluciones que pretendemos, para tratar de llegar a esas soluciones, a esos escenarios que pretendemos, y muchas veces se ha cuestionado cómo, o podríamos decirte qué desafíos pensás vos que existen hoy en día en la ciencia de datos respecto de estos dilemas o cuestionamientos éticos al momento de elaborar esos algoritmos. Particularmente yo como abogado te comento que en lo que son los sistemas que hoy se están utilizando de inteligencia artificial, bueno, está el sesgo ético de cuánto deben aplicar, por ejemplo, los jueces en sus sentencias, algoritmos para buscar respuestas automatizadas. Pero bueno, me imagino que existen muchos ejemplos de esto. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? A ver, por un lado, creo que la ciencia de datos en general se enfrenta a los mismos dilemas de otras disciplinas, ¿no? Qué sé yo, el punto es si por dinero, poder o cualquier otro factor uno haría cosas que perjudiquen o dañen a otros, ¿no? Digo, lo que es tergiversación de datos y manipulación siempre existió, y si querés, la ciencia de datos no es ajena, pero afortunadamente al acercarse a algo más científico, digamos, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Porque justamente como está toda esta predisposición y desde los gobiernos a presentar los datos, algo, digamos, que fue tergiversado rápidamente se descubre. Entonces, digo, por decir algo, hoy sí hay quien, por ejemplo, programa bots para una red social para llevarse un rédito. Ojalá que eso no pase, pero me parece que como la gran mayoría de las sociedades siempre existe un grupo de personas a hacer estas cosas, pero digamos, volviendo a cómo ayudar a que estas cosas no pasen, por un lado, justamente tener políticas de datos abiertos permite desentrañar muchos de estos problemas, ¿no? Y por otro lado, creo que realmente falta más legislación nacional e internacional en relación a la toma de datos y su posible uso. Pero creo que tu pregunta apuntaba más a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, si querés, lo que se llama estado predictivo, ¿no? Y los problemas éticos en relación a eso. Digamos, hay algunos países, por ejemplo, que se vieron tentados de aplicar algoritmos de inteligencia artificial para decidir políticas de inmigración, ¿no? Vos entrás o no en función de un algoritmo. A mí me parece que está mal, que es espantoso, que el Estado, digamos, este estado predictivo no debería estar en ningún rol, ¿sí? Sobre todo
pensando lo que les dije hace un rato en relación a, por ejemplo, el caso de la temperatura, y si tiene fiebre o no, basado en otra información, ¿no? Este problema es similar, ¿no? Digamos, dejo entrar a una persona o no en función de lo que creo que, eh, que puede hacer esa persona dentro del país. Y como les dije, los algoritmos para clasificar cometen errores. No hay un algoritmo que no cometa errores. Entonces, decisiones importantes, como puede ser la de un juez o política de inmigración o cualquier otra política, dejarla en manos de un algoritmo, no, me parece que no debería pasar. Eh, Siempre tiene que haber digamos, si uno para algo que, digamos, a ver, cualquier cosa que realmente tenga impacto sobre los ciudadanos, no estaría totalmente en contra. Después, siempre hay que tener claro de que como cometen errores, cualquier algoritmo siempre, digamos, tiene que haber una persona, digamos, que revise que esas decisiones, si son relevantes, sean las adecuadas, pero sí, digamos, a mí no me gusta en absoluto la idea de un estado predictivo, de que es, digamos, en todos sus aspectos. Me parece que afortunadamente en la Argentina estamos lejos de eso, eh, pero, pero sí creo que deberían empezar a comenzar más debates en relación a esto. Me parece que en Europa hay comisiones en relación a los límites de la inteligencia artificial, ¿no? Para discutir regulaciones y alcances de la aplicación. Que yo sepa, no estamos aún en esas instancias, pero sí, estoy de acuerdo que es un tema muy delicado. Digamos que uno no se debería llevar por la facilidad de la operatividad de algo, ¿no? Porque está claro, poner un algoritmo a correr para tomar decisiones es mucho más rápido que cualquier otra cosa, pero, pero me parece muy riesgoso y nada, y sobre todo, insisto sobre lo mismo, de los algoritmos, digamos, fuera de los sesgos, ¿no? Digamos, uno puede tener un algoritmo de clasificación que tiene sesgos propios de que la muestra de entrenamiento la entrené con algo que es sesgado. Entonces, cuando viene un nuevo dato, una nueva persona que no tiene nada que ver con eso, ese algoritmo va a hacer cualquier cosa, por decir algo, no lo va a dejar entrar al país cuando debería dejarlo entrar, porque esa persona, digamos, en mi muestra de entrenamiento nunca tuve una persona con las características de esa persona. Entonces, fuera de esos sesgos que son reales, existe el problema de que digamos que los algoritmos se equivocan y eso va a seguir pasando y entonces, nada, no podemos tomar decisiones injustas basadas en un algoritmo que anda, digamos. ¿No? Me parece que en todo caso, si uno quiere poner una regla, bueno, la escribe, dice, esta es la regla, y que quede claro si la persona la cumple o no, pero no que sea un algoritmo que predice si vos cuando entras al país vas a hacer, por ejemplo, un ilícito, digamos, me parece un disparate. Bueno, Daniel, creo que nos has dado grandes líneas en lo que tiene que ver con la ciencia de datos. Las aplicaciones hoy son variadas, numerosas, y creo que para hacerte un aporte, hoy en día los beneficios que se están viendo en materia de seguridad, en materia de tributación, en materia de movilidad, en materia de asignación de recursos en general, en geolocalización para cualquier tipo de política pública, lo que tiene que ver a las administraciones,
es innumerable el aporte que se está haciendo y creo que está en constante crecimiento, sumado a que cada vez se hace más predictivo y a la vez esos algoritmos que permiten, mediante cierta inteligencia artificial, facilitar procesos, agilizar procesos y también hacer, digamos, más objetivas las tomas de decisiones fundadas en evidencia, en datos, están revolucionando no solo al ámbito o al sector privado, sino también al público. Y bueno, creo que todos estos aportes que has hecho nos han permitido también ver las particularidades que tiene cada uno. Si, bueno, te agradezco el haber participado de este medio. Bueno, y te dejo la última palabra por si querés hacer un cierre. De por sí, la ciudad de Mendoza más que agradecido y toda nuestra comunidad en la publicación de ecosistemas abiertos. No, bueno, simplemente agradecerte y me alegro que estén trabajando y también y que tengan esta intención de seguir mejorando. Me parece que sí, que le hace muy bien a todos los ciudadanos de pensar de esta manera. Así que nada, te agradezco mucho la invitación. Bueno, muchas gracias, Daniel, un gusto. Cerramos entonces con esta nueva presentación y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.